Donald Trump ha cumplido su promesa. El exmandatario y actual figura central de la política estadounidense ha encendido un fuego en el corazón de la República Islámica de Irán que, según los analistas internacionales y los observadores sobre el terreno, ya no se puede apagar. Lo que estamos presenciando en este momento es el turno de la ciudadanía, una oportunidad histórica que el pueblo iraní ha estado esperando durante décadas y que, según las voces que emanan desde el interior del país, es una coyuntura que nunca volverán a tener. La situación táctica en la capital es el reflejo más fiel de este cambio de paradigma. En el suroeste de Teherán, un puente de autopista de proporciones masivas se ha convertido en una ratonera para las fuerzas de seguridad. Allí, una unidad sitiada, compuesta por varios vehículos blindados, permanece atrapada entre las colosales columnas de concreto. Toneladas de hormigón se ciernen sobre los efectivos del régimen, quienes buscan desesperadamente el único refugio posible frente a la amenaza que acecha desde el firmamento. Un dron sobrevuela la zona con una precisión quirúrgica, y la persona encargada de proporcionar las coordenadas exactas del objetivo no es un militar de carrera, ni un operativo de inteligencia extranjero infiltrado, sino un civil común, un ciudadano que sostiene un teléfono inteligente desde el segundo piso de un edificio de apartamentos cercano. Apenas a 200 metros de distancia de este punto, una de las fuerzas de seguridad más brutales y temidas del mundo se ha visto obligada a esconderse bajo los puentes de las autopistas de su propia capital, temiendo por su integridad física. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué está ocurriendo esto? La respuesta es tan contundente como elocuente, porque el pueblo iraní está cazando activamente a las fuerzas armadas del régimen para derrocarlo, utilizando para ello herramientas cotidianas como teléfonos inteligentes, canales de comunicación cifrados, ventanas de balcones y las lunas de sus automóviles. No estamos hablando de agentes profesionales entrenados en escuelas de espionaje, sino de peluqueros, taxistas, estudiantes universitarios, amas de casa, maestros jubilados y pequeños comerciantes. Son personas comunes a las que el régimen ha oprimido, ejecutado y encarcelado durante 47 años, sin lograr, no obstante, silenciar su voluntad de cambio. La inteligencia que estas personas recopilan en las calles llega a los drones que patrullan el cielo en cuestión de segundos, demostrando una eficiencia operativa sin precedentes. Un video de apenas 15 segundos, grabado desde un balcón anónimo, aterriza como si fuera un proyectil inteligente en ese mismo lugar tan solo media hora después, desencadenando una respuesta armada inmediata. Esta situación representa la grieta interna más profunda y peligrosa en la historia del régimen iraní. Un punto de inflexión donde el poder que debería controlar las calles está huyendo de ellas con pavor, dejando el espacio público bajo el control absoluto de quienes ahora cazan a los representantes de la teocracia. Para entender cómo funciona este sistema, debemos remitirnos a un informe histórico publicado por el diario estadounidense Wall Street Journal, el cual documentó por primera vez en los medios de comunicación convencionales la existencia de un algoritmo mortal que ha cambiado fundamentalmente las dinámicas internas de Irán. Según este reporte del WSJ publicado el 12 de marzo de 2026, los civiles iraníes están filtrando de manera sistemática las ubicaciones de las fuerzas del régimen a los servicios de inteligencia extranjeros, y lo están haciendo no necesariamente como un grupo rígidamente organizado, sino de forma totalmente descentralizada y por iniciativa propia. El proceso descrito es increíblemente rápido y eficaz. Un ciudadano nota una unidad de asedio o un control de carretera reuniéndose en su vecindario, o quizás divisa un vehículo de la Guardia Revolucionaria de Irán, la temida IRGC, escondido en una calle lateral. Acto seguido, graban un breve video con sus dispositivos móviles o simplemente anotan la ubicación exacta a través de sistemas de geolocalización.
Transmiten estos datos de inmediato a través de los canales de la plataforma Telegram en persa, operados por el Mossad, o mediante las líneas de comunicación seguras establecidas por la CIA. Los servicios de inteligencia occidentales verifican los datos en cuestión de segundos mediante satélites o reconocimiento aéreo avanzado. Una vez validadas, las coordenadas se transfieren directamente a los aviones de la Fuerza Aérea de Israel y el resultado es, invariablemente, un ataque de alta precisión. Las cifras son reveladoras. Solo el pasado 11 de marzo, las fuerzas aéreas israelíes destruyeron 10 puntos de control de asedio utilizando este método de colaboración civil. Las columnas militares que se vieron rodeadas por la información ciudadana se dispersaron rápidamente y comenzaron a huir en desbandada. Una realidad tan evidente que incluso la televisión estatal iraní tuvo que admitirla en sus emisiones oficiales. El impacto de esta nueva táctica en la moral de la población y en la seguridad de las calles fue tan inmediato que para la mañana del 13 de marzo, los residentes locales del barrio de Karán, situado en el sur de Teherán, habían tomado oficialmente el control de las zonas de asedio, de las cuales los efectivos gubernamentales habían huido por el miedo cerval a ser identificados y atacados. Los mensajes que llegan desde el interior de Irán son vibrantes y cargados de determinación, repitiendo una consigna que resuena en cada rincón del país. Trump cumplió su promesa. Encendió un fuego que no se puede apagar. Y ahora es nuestro turno. Este es el momento que todos hemos estado esperando durante años. Una oportunidad que nunca volveremos a tener. En este contexto de fervor revolucionario, los iraníes están inundando las calles precisamente en los días en que el régimen ha prohibido taxativamente cualquier tipo de celebración. Las fuerzas de ocupación islámicas intentaron vetar las reuniones, el baile y el canto, pero la resistencia civil ha ignorado las amenazas. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a eliminar sistemáticamente los puntos de control de asedio vinculados a la Guardia Revolucionaria. En respuesta a este apoyo externo y a su propio impulso interno, los iraníes salieron masivamente a la calle durante la noche del 19 de marzo de 2026 para celebrar el tradicional Festival del Fuego antes del Año Nuevo Persa, desafiando abiertamente la autoridad del clero. Los ciudadanos envían mensajes constantes a través de las redes sociales, operando en condiciones extremadamente difíciles y bajo la vigilancia digital, pero con la esperanza renovada de derrocar al sistema. Una de las características más singulares y peligrosas de esta red para el régimen es que estas personas no necesitan conocerse entre sí. No poseen una organización centralizada ni una estructura jerárquica convencional. No tienen un líder único que, de ser arrestado, provocaría el colapso del movimiento. En el corazón de esta estrategia se encuentran millones de espectadores voluntarios, personas que por la mañana acuden a sus puestos de trabajo y regresan por la tarde del supermercado, pero que en el camino actúan como sensores de una inteligencia colectiva. Es una red imposible de silenciar porque para reprimirla de manera efectiva, el régimen tendría que arrestar a la totalidad de la población de un país que cuenta con 88 millones de habitantes. Es imperativo recordar que las fuerzas de asedio no fueron creadas originalmente para la defensa de las fronteras nacionales, sino para garantizar la seguridad interna del régimen. Su misión doctrinal ha sido siempre controlar las calles y reprimir con puño de hierro cualquier movimiento que cuestione la autoridad estatal. Este es un tema que a menudo aparece bloqueado o censurado en los medios de comunicación convencionales y en diversas redes sociales debido a su naturaleza sensible y violenta. Incluso algoritmos de plataformas como YouTube consideran este tipo de contenidos como arriesgados. Sin embargo, la labor informativa exige contar la verdad con los datos más precisos disponibles, sin recurrir a trucos de audiencia, exponiendo la realidad de una fuerza paramilitar que desde la guerra entre Irán e Irak ha sido el arma principal del régimen contra sus propios ciudadanos. Estos mismos milicianos fueron quienes golpearon brutalmente a los manifestantes durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, y quienes cegaron la vida de miles de personas
durante la violenta revuelta de enero de 2026. Históricamente, el régimen se mantenía en pie gracias a esta capacidad de represión física. Pero hoy, esa estructura es técnicamente inviable. Una fuerza que se encuentra atrapada bajo un puente, sabiendo que si asoma la cabeza, será denunciada por sus propios vecinos y bombardeada desde el aire, pierde toda su capacidad de control social. Ya no pueden intervenir en protestas masivas, no pueden realizar patrullajes preventivos porque su ruta se filtrará en tiempo real, y no pueden establecer puntos de control estables porque las coordenadas serán transmitidas a un vehículo aéreo no tripulado en cuestión de minutos. El resultado es un aparato de seguridad tácticamente aislado y operativamente paralizado. Las imágenes que circulan de los puntos de control del Basij en Teherán, siendo alcanzados por drones, así como las de la revuelta civil en el barrio de Kavara, donde se levantan barricadas contra un poder que se desvanece, son ángulos distintos de un mismo colapso sistémico. Incluso infraestructuras críticas, como una base de la IRGC al este de Teherán, han sufrido ataques similares, resultando en la destrucción completa de instalaciones paramilitares vinculadas al Basij, ataques que se atribuyen directamente a la inteligencia proporcionada por civiles. El aparato de seguridad interna ha perdido su razón de ser fundamental. La fuerza establecida para proteger las calles hoy huye de ellas con desesperación. Aunque el colapso físico de las estructuras es evidente, la dimensión más destructiva de este proceso es la psicológica. Si nos ponemos en la piel de un miembro del Basij o de un comandante de la Guardia Revolucionaria, la realidad es aterradora. Ya no se trata solo de mirar al cielo y temer el zumbido de un dron. El peligro ahora es omnipresente. El miliciano desconfía del conductor que pasa por su lado, de la mujer que observa desde un balcón, del joven que parece absorto en su teléfono en una esquina, o del anciano que sale de una tienda de comestibles. Cada civil se ha convertido en una fuente potencial de inteligencia que podría enviarlo a la muerte con un simple clic. Las consecuencias prácticas de esta paranoia son devastadoras para la logística militar. Si intentan planear una operación, ¿dónde pueden reunirse si sus cuarteles generales son blancos constantes? Si intentan reunir a sus tropas, las coordenadas se filtran en minutos. Si intentan establecer contacto, saben que sus radios están siendo interceptadas y sus teléfonos monitoreados. Si envían un convoy, la ruta es informada en tiempo real. La cadena de mando y control está por lo tanto paralizada. Los soldados han pasado a ver a sus propios compatriotas como enemigos mortales, mientras la población civil caza activamente a los soldados. Este entorno está logrando lo que armas valoradas en miles de millones de dólares no pudieron conseguir durante años: corromper desde dentro un aparato de seguridad, ya que los propios milicianos son plenamente conscientes de esta amarga realidad. Mientras tanto, la cúpula del poder también parece estar buscando una salida. Rumores persistentes indican que el líder supremo, Ali Jamenei, podría estar huyendo hacia Moscú en un lujoso avión de carga ruso, buscando refugio mientras su homólogo Vladimir Putin se encuentra supuestamente en un centro hospitalario bajo máxima protección. Es una ironía histórica que el líder de la teocracia iraní espere ser cazado por su propio pueblo, mientras sus subalternos permanecen atados simbólicamente a los postes de hormigón de los puentes de Teherán. En una unidad abandonada por su liderazgo, el deseo de quitarse el uniforme y desertar aumenta de manera exponencial. El régimen iraní se enfrenta ahora a una guerra de dos frentes de la que no parece haber salida. Por un lado, la unidad de las fuerzas de seguridad se desmorona, la moral está por los suelos y las traiciones internas se aceleran a medida que los efectivos sienten la inminencia de su caída. Por otro lado, la perspectiva estratégica muestra un panorama de asedio total. El primer frente está en el cielo, donde Estados Unidos e Israel ejercen una superioridad tecnológica absoluta,
que anula los sistemas de defensa aérea iraníes. El segundo frente es esta red de inteligencia civil orgánica y descentralizada, equipada con tecnología móvil, que opera en el corazón mismo de las ciudades. Cuando estos dos frentes entran en sinergia, el resultado es una máquina de guerra imparable. Mientras un dron puede detectar un objetivo por sensores propios, el civil en tierra proporciona la validación contextual. ¿Cuántas personas hay exactamente? ¿Qué vehículos están utilizando? ¿Y en qué momento preciso se van a mover? Este flujo de datos es incesante. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No conoce el cansancio y es proporcionado de forma voluntaria y gratuita por una población sedienta de libertad. En la estrategia militar clásica existe una regla de oro. El control del campo de batalla no comienza en las fronteras, sino en las propias calles. Si un Estado pierde el control de sus calles, cualquier esfuerzo bélico en la frontera o en el espacio aéreo se vuelve insignificante. Irán ha perdido sus calles, y la única herramienta que le quedaba para recuperarlas, el ejercicio de la violencia extrema, ha dejado de ser efectiva. Muchos se preguntan por qué el régimen no puede detener esta ola a pesar de las más de 500 detenciones y las docenas de penas de muerte anunciadas por el jefe de la policía, Ahmad Reza Radhan. Sin embargo, en el mundo del espionaje, cada agente capturado es un indicador de la existencia de decenas de otros que permanecen en las sombras. 500 arrestos sugieren la existencia de miles o decenas de miles de informantes activos. Además, desde el inicio de marzo no se ha observado una disminución en el volumen de información filtrada, sino más bien un aumento dramático. La pregunta que surge es, ¿por qué el muro del miedo, que se mantuvo firme durante 47 años, se ha derrumbado precisamente ahora? La respuesta reside en el vacío de poder creado por el conflicto bélico actual. La gente temía al régimen porque éste proyectaba una imagen de invulnerabilidad. El Basij patrullaba sin oposición. La Guardia Revolucionaria controlaba cada intersección y el sistema de ejecuciones funcionaba a pleno rendimiento. Pero una serie de golpes estratégicos destrozó esa percepción en una sola noche. El colapso del sistema de defensa aérea, el asesinato o la huida de generales clave, la herida y desaparición del líder supremo durante 3 semanas y la destrucción de bases militares mostraron al pueblo que el régimen ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Una vez que el miedo se disipó, la ira, el odio y el deseo de venganza acumulados durante casi medio siglo estallaron con una fuerza incontrolable. La ciudadanía ya no solo filtra información, sino que busca desmantelar activamente el sistema, asumiendo los riesgos de ejecución porque creen firmemente que el fin de la teocracia está cerca. El monopolio de la violencia se ha roto, y ese sentimiento de empoderamiento es hoy mucho más fuerte que cualquier amenaza de castigo. No estamos ante una simple muestra de desobediencia civil, sino ante una revuelta activa y coordinada con actores externos para desmantelar el poder físico del Estado. Esta insurrección tecnológica, sin líderes visibles y con el teléfono inteligente como arma principal, ha sumido al régimen en una paranoia que devora sus cimientos. El paralelo histórico más cercano sería la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero con la diferencia de que hoy no hablamos de cientos de agentes, sino de millones de ciudadanos conectados. El hecho de que medios de comunicación globales informen sobre este ciclo de operaciones señala el fin de la soberanía efectiva de Irán sobre su territorio. Si un Estado no puede garantizar la seguridad de sus fuerzas dentro de sus propias fronteras frente a su propia población, su legitimidad ha terminado. El panorama de marzo de 2026 muestra un aparato de seguridad interna que costó fortunas refugiándose en las sombras de los puentes, temiendo a la gente que antes dominaba. Instrumentos de represión que fueron probados durante décadas han fracasado estrepitosamente ante la tecnología en manos del pueblo. Los soldados escondidos bajo el concreto no solo se ocultan de los misiles, sino de las miradas de sus vecinos, y la historia
enseña que el tiempo de un Estado que se oculta de su pueblo es extremadamente corto. Actualmente, las calles pertenecen a quienes vigilan al régimen, y este control se profundiza con cada video subido y cada coordenada enviada. Los datos de las últimas 24 horas confirman que los ataques contra las instalaciones de Natanz no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para anular la funcionalidad del programa nuclear sin provocar catástrofes radiológicas. El objetivo no es destruir el uranio en sí, sino inutilizar el sistema que permite procesarlo, cortando el acceso, la electricidad y la logística. La amenaza de Estados Unidos de atacar la infraestructura energética si no se abre el estrecho de Hormuz añade una presión insoportable, ya que sin red eléctrica, complejos como Natanz se convierten en meras tumbas de concreto. El impacto regional es inmenso, con ataques mutuos que alcanzan áreas estratégicas y símbolos nacionales, provocando una crisis energética global comparable a la de los años 70. La diplomacia parece estar desconectada de la realidad del terreno, donde las negociaciones y la destrucción ocurren de forma simultánea. En última instancia, la cuestión ya no es si el programa nuclear sobrevivirá, sino si el Estado iraní, tal como lo conocemos, podrá resistir lo suficiente para mantener su propia existencia. El mundo en el que el régimen operaba ha dejado de existir, y lo que queda es una estructura que se desmorona bajo la mirada constante de millones de cámaras de teléfonos móviles. Este ha sido el reporte completo sobre la situación actual en Irán. Para seguir recibiendo información detallada y análisis de este calibre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y apoyar nuestro trabajo informativo. Gracias por su atención.